Hola, bienvenida a un nuevo episodio de el podcast de M. Bodero y Asociados. Te saluda Pablo Arteaga, director del área de tecnología y diseño de soluciones legales. En esta ocasión conversaremos sobre las amenazas y oportunidades en la protección de datos personales para tu empresa. Primero comencemos con un poco de contexto. Hay que tener claro que la protección de datos personales llegó para quedarse. Es una tendencia internacional este tipo de regulaciones y en adelante en el Ecuador, a partir de esta aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su entrada en vigencia el 26 de marzo del presente año, solamente iremos desarrollando más y más legislación y normativa en torno a este tema de la protección de datos personales. Esto obviamente implica un alto grado de complejidad. Hay que tener, por ejemplo, una causa de legitimidad para el tratamiento de datos personales. Hay que tratar los datos personales adecuadamente, solo para la finalidad que fueron recogidos, recogiendo solo los datos personales necesarios, controlando el acceso que las personas tienen a estos datos, me refiero al talento, implementando medidas que pueden ser de carácter organizativo, de carácter jurídico, que pueden ser medidas de seguridad de la información también. Hay que establecer también canales para atender requerimientos a usuarios y también pues entre estos requerimientos del ejercicio de sus derechos que entran a ser reconocidos a través de la Ley de Protección de Datos Personales y obviamente se debe además incorporar procesos de negocio para lograr gestionar todo esto adecuadamente. Es una labor de gestión del cumplimiento normativo sumamente complejo que será más o menos complejo en función del tamaño de tu empresa y pues también del tipo de industria en la que se esté. Los datos toman cada vez más relevancia para los negocios, tanto desde la perspectiva de análisis de datos como la posibilidad de tener pues el acceso a una economía digital, a una transformación digital. El Big Data es la nueva normalidad. Además, los consumidores consideran cada vez más los temas de protección de datos personales. Es especialmente clave comprender cómo la construcción de una reputación de protección de datos personales y confianza con tus clientes puede ayudarte a lograr objetivos comerciales clave, como la lealtad del cliente, el crecimiento comercial e incluso la diferenciación de la marca. Hay una investigación, por ejemplo, llevada adelante por la empresa Salesforce, que muestra cuán clave es generar esa confianza. Esta investigación proporciona información sobre el comportamiento del cliente que puede parecer un poco contradictoria al principio. Según esta investigación, los clientes valoran las experiencias personalizadas que requieren que se recopile datos, obviamente. Pero además los clientes también quieren que se respete su privacidad, que se protejan sus datos personales. Y bueno, esta investigación trae, entre otras estadísticas, algo sumamente interesante. Por ejemplo, el porcentaje de los consumidores que dijeron que tenían una mayor tendencia a confiar en las compañías que dieran información sobre sus datos personales respecto a los siguientes temas. Los voy a enumerar aquí brevemente. El 92% habla de que tendrían más confianza si se les diera el control sobre qué información es recolectada acerca de ellos. El 91% ha dicho que confiaría más si las empresas son transparentes acerca de cómo usan la información personal. Otro 91% dice que confiaría si pues la empresa muestra compromiso en proteger la información. El 90% dice que confiaría más si es que la empresa tiene una fuerte política de privacidad. El 88% dice que confiaría más si es que las empresas les preguntan por su consentimiento explícito para usar su información. Esos son solo unos cuantos datos de este estudio llevado adelante por Salesforce que muestra claramente que no solamente que los consumidores están cada vez más conscientes de la importancia de la privacidad, de la protección de datos personales, sino además que esto tiene un impacto real en nuestro crecimiento como empresas, en la fidelización del cliente. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos ver esto de las amenazas y oportunidades en la protección de datos personales?
En primer lugar, hay que tomar en cuenta que tanto amenazas como oportunidades son un riesgo. Sí. Para las normas ISO, el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Si este efecto es positivo, se llama oportunidades, y si es negativo, amenazas. Entonces, básicamente, el riesgo es una incertidumbre que importa. Importa por el efecto que puede tener en los objetivos que nosotros tengamos como negocio. En las amenazas, que hace referencia a potenciales efectos negativos, en relación a la protección de datos personales, pues podemos identificar un hecho sumamente importante. La normativa de protección de datos personales es sumamente compleja y para el Ecuador es sumamente nueva también. Aunque antes ya había una cierta normativa dispersa de protección de datos personales, ahora entramos a tener un sistema mucho más robusto que implica diversos desafíos. El riesgo no solamente es no cumplir adecuadamente, sino además pues el implementar de forma inadecuada o implementar al inicio y no documentar, porque en la ley hay el principio de responsabilidad demostrada que nos exige que demostremos que estamos cumpliendo, por ejemplo. Otro riesgo puede ser implementar y no monitorear y mejorar continuamente. Un riesgo también puede ser implementar y no comunicar esa implementación de forma adecuada al talento, a la organización de forma interna, de modo que no se pueda construir una cultura adecuada de protección de datos personales, o incluso desaprovechar la oportunidad de comunicar esta implementación a los consumidores para poder obtener ese efecto positivo que antes describimos. Pues el efecto que en el caso de estas amenazas tendría este riesgo, si es que se llega a dar, es, pues bueno, eventuales multas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la parte de multas, medidas correctivas, infracciones, son sanciones administrativas, entrará en vigencia dentro de 2 años. Entonces, tenemos estas multas con esa nota al pie. Obviamente, una vulneración de seguridad de datos personales puede ser, por ejemplo, un fuerte golpe para la reputación de la empresa, sí, traduciéndose en pérdida de confianza de los consumidores para con la empresa, inclusive de los socios. Incluso el no tener un marco adecuado de protección de datos personales puede elevar los costos de transacción y en algunos casos imposibilitar la posibilidad de contratar con otras empresas, porque tengamos en cuenta que la Ley de Protección de Datos Personales indica que es una infracción contratar con entidades que no tengan un marco adecuado de protección de datos personales en contratar con encargados de protección de datos personales. Los encargados de protección de datos personales son aquellas personas naturales o jurídicas que procesan datos, que los tratan a cuenta de un tercero que es el responsable de la protección de datos personales. Bueno, ¿qué podemos hacer para gestionar esto, no? No podemos esperar, obviamente, a tener estos efectos negativos para reaccionar, sería demasiado tarde. La normativa no será menos compleja y llegó para quedarse, de modo que para lidiar con esto hay que contar con asesoría especializada y también solidificar el modelo de seguridad de la información. Más adelante volveremos sobre esto, pero conversemos un poco sobre el asunto de las oportunidades, porque la implementación de un marco de protección de datos personales en el Ecuador, en la empresa, es también una oportunidad para el negocio y es importante tener eso presente. Puede ser una oportunidad para posicionar la marca a través de un reconocimiento de buenas prácticas, que de hecho la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que aquellos que implementen las medidas de la ley antes de los 2 años después de su entrada en vigencia, puedan tener un reconocimiento de la futura Autoridad de Protección de Datos Personales por buenas prácticas. Entonces es una oportunidad de posicionamiento de marca, de traducir eso también en confianza del usuario, de incluso generar una ventaja competitiva diferenciándose de la competencia. Esto es una propuesta de valor tanto para el consumidor como para el talento, para poder captar y retener talento. Cada vez más la fuerza laboral es más sensible a los temas sociales, a los temas de protección de datos personales, a los temas ambientales. De modo de que tener una política robusta puede ser un claro diferenciador para retener el talento, para captar también el talento. Y obviamente, en el contexto de una expansión en una economía digital, siempre será sumamente relevante tener una estrategia adecuada en lo que respecta a protección de datos personales. Bueno,
Lo que nosotros debemos buscar fundamentalmente es implementar bien y comunicarlo adecuadamente adentro de la empresa para generar una cultura corporativa, implementar bien y además comunicar bien externamente para lograr un posicionamiento de marca, implementar bien y además documentarlo adecuadamente para poder luego postularse para obtener ese reconocimiento de buenas prácticas, para luego poder cumplir con el principio de responsabilidad proactiva y demostrada que nos dice que no solamente hay que cumplir, sino que hay que mostrar que se ha cumplido. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, el primer gran consejo es entrar a boderoyasociados.com. En la sección de ebooks está nuestro ebook Diseñando el Futuro, Protección de Datos Personales. Es un rediseño completo de toda la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que hace que este cuerpo normativo sea sumamente fácil de entender y además encontrarás en este ebook ciertas claves para implementar adecuadamente un marco de protección de datos personales en la empresa. Además de esto, obviamente es necesario tener en cuenta que este será un trabajo continuo, es decir, que hay que tenerlo presente en la estrategia, en el planeamiento financiero, en el planeamiento operativo, que esto es una cuestión de largo plazo. Entonces, primero proyectar una estrategia de largo plazo. En segundo lugar, es necesario asesorarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque dada la complejidad de esta normativa, estos asuntos pueden desbordar las capacidades del departamento legal o de la función legal, si es que se la tiene. De modo que una asesoría especializada en protección de datos personales es sumamente importante, tanto desde el área de seguridad de la información, que es un presupuesto necesario, que es un requisito para proteger datos personales, como desde la parte jurídica, desde una perspectiva jurídica. Una buena asesoría jurídica en protección de datos personales tiene que cumplir ciertos requisitos. Sí, obviamente especialización en protección de datos personales, pero además conocimiento adecuado de la tecnología, conocimiento de procesos de proyectos de optimización de procesos de negocio, tal vez la aproximación del Business Process Management o de Six Sigma o de Lean, porque esta implementación implica una cuestión de negocio. Entonces es sumamente importante tener esto y obviamente vinculado a un tema de gestión de proyectos para poder implementar esto adecuadamente. Con este cúmulo de conocimiento que no se limita a lo legal, se puede tener una auténtica y buena asesoría en materia de protección de datos personales. Entonces hay que primero proyectar un trabajo que será continuo. Segundo, contar con una adecuada asesoría. Tercero, ver más allá de las sanciones, este riesgo quizá desde el punto de vista financiero de tener que pagar una multa, tener que sufrir una merma reputacional a la que luego haya que sobreponerse con alguna actividad o con algún proyecto para poder volver a posicionar a la marca de ser posible, pues ver más allá de eso y tomar en cuenta las oportunidades que he señalado, la oportunidad de diferenciarse, de posicionar la marca. Con esas tres pequeñas claves, creo yo que podemos cerrar este breve episodio vinculado a los riesgos y oportunidades de la protección de datos personales. Desde el área de tecnología y diseño de soluciones legales, estamos preparados para asesorar a tu empresa en la protección de datos personales, en la implementación de un marco de protección de datos personales. No solamente con esta experticia en la materia de protección de datos personales, con el conocimiento de la tecnología y además una aproximación sofisticada a los negocios, enfocado en procesos de negocio, sino además con la incorporación del legal design, que es el design thinking aplicado a contextos legales. Podrás tener en este servicio un valor realmente añadido. Prueba fehaciente de este gran proyecto que estamos impulsando para transformar el futuro, diseñar el futuro a través de la protección de datos personales es nuestro ebook. 119 páginas de diseño legal puro y duro enfocado a aportar valor a las empresas. Nos vemos en una siguiente entrega de este podcast de M. Bodero y Asociados. Un abrazo.